Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a la célula. Para empezar, quiero preguntarles qué saben ustedes acerca de la célula. Un concepto básico o lo que han escuchado sobre la célula, me gustaría saberlo. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Ajá. Es la unidad básica. Es un componente básico. Ajá. Bueno, creo que varios manejan como más o menos tienen una idea de qué es la célula. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la célula? La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. La verdad que la célula brinda estructura al cuerpo, también absorbe los nutrientes de los alimentos y convierte estos nutrientes en energía y realiza funciones especializadas. Y tienen que recordar que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es importante que manejen este concepto porque si se saben eso, van a poder entender todo lo que viene después de la célula. Entonces no olviden que la célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, o pueden decir es la unidad morfofuncional de todos los seres vivos, que es lo mismo. Entonces, según su estructura, las células se pueden clasificar en dos, que son las células procariotas y las células eucariotas. Otra pregunta, ¿qué entienden ustedes por células procariotas y células eucariotas? Que las células eucariotas son más grandes, ¿verdad? Que las procariotas. Sí, más o menos, pero no es esa como la gran diferencia entre las dos. Las eucariotas son más primitivas. Ajá. Sí. Que la célula procariota no tiene núcleo. Ajá, correcto. Ese es lo más importante que tienen que manejar. La principal característica de las células procariota es que estas no tienen núcleo. Entonces, la palabra procariota, pro significa antes de y cariota se entiende como núcleo. Es decir, que estas no poseen un núcleo. Es decir, estas poseen ADN, pero no está envuelto por una membrana celular. De hecho, esta característica le da ese nombre, que viene del griego pro, que significa antes, y cariota, entendido como núcleo. Esto significa que se encuentra flotando, es decir, que se encuentra libremente por el citosol. Entonces, esa es una gran diferencia entre estas dos células, que la célula procariota no tiene núcleo, solo tiene ADN. Entonces, aquí se los apunté en este cuadrito para que no se les olvide. Bien, la célula eucariota viene también del griego, que eu significa verdadero y cariota significa núcleo. Entonces, es decir, que estas células tienen un núcleo verdadero, sí poseen un núcleo. Y estas son caracterizadas por presentar el material genético organizado en cromosomas y encerrados en un núcleo celular envuelto por una doble membrana. Entonces, aquí les puse en este cuadrito también que la eucariota es un núcleo verdadero. Entonces, alguien que me diga, por favor, la diferencia principal entre estas dos células para saber si me entendieron. La procariota no tiene núcleo y la eucariota no. Solo ADN. Qué crack. Luis, te amo. Repítamelo, por favor, porque no les escuché. Pues que una tiene núcleo y la otra no tiene núcleo, pero la que no tiene núcleo conforma ADN. Sí, pero también la que tiene núcleo, miren, principalmente por presentar el material genético, nada más que aquí está organizado en cromosomas. Entonces, la diferencia principal es que la procariota no tiene núcleo, pero también posee ADN, y la eucariota sí tiene un núcleo verdadero. ¿Entienden?
Pueden ver aquí, miren, ve, en esta imagen se puede observar bien, ve. El ADN, miren. No lo tiene así como en la célula eucariota, que aquí ya vemos un núcleo, una estructura de células eucariotas, que están la célula animal y la célula vegetal. Aquí en esta imagen les estoy mostrando los organelos que ellos tienen en común, porque hay algunos organelos que ya los vamos a ver más adelante que no los tienen en común. Entonces, los organelos que estas células tienen en común son el aparato de Golgi. Miren, aquí está en la célula vegetal y aquí está en la célula animal. También tienen un retículo endoplasmático con ribosomas. Lo pueden observar en las dos células. También poseen un núcleo, porque esta es una característica principal de las células eucariotas. También poseen lisosomas y también poseen mitocondria. Entonces, en sí, estos son los organelos que estas dos células comparten o que tienen similares. Bien, ahora miren, aquí están unos aspectos diferentes que en la célula animal sí están y en la célula vegetal no están. Es importante que manejen esto por lo menos, que cuáles están en una célula y cuáles no están en la otra, porque puede que les lleguen a preguntar algo sobre esto. Por ejemplo, miren, en la célula animal nosotros no vamos a encontrar una pared celular. Creo que es más que obvio, ¿verdad? Y en la célula vegetal sí se encuentra la pared celular. En la membrana plasmática sí se encuentran las dos, pero en la célula animal es con colesterol y en la vegetal sin colesterol. Las vacuolas en la célula animal tienen una o más, pero estas son pequeñas. Y en la célula vegetal es una sola y es grande y es central. Quiero preguntarles si saben qué son las vacuolas. Reserva de agua. contienen agua. Ajá. Miren, la verdad que la principal función de las vacuolas es manejar productos de desecho. Esto significa que pueden deshacerse de los residuos. A veces estos productos de desecho casi siempre son agua y por lo tanto una vacuola tiene como función mantener el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Entonces, si a ustedes les mencionan algo de desechos o de agua, ustedes van a saber qué es la vacuola. Y la contienen célula vegetal y célula animal. Entonces, no se van a perder ahí. Este que viene es muy importante, los centriolos, porque este solo se encuentra en la célula animal. En la célula vegetal no vamos a encontrar los centriolos. Y estos centriolos tienen una función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula, pero de la célula animal. Porque como les repetí, vuelvo y les repito, los centriolos solo son de la célula animal. Por favor, no se les vaya a olvidar eso. Los cloroplastos en la célula animal no están, pero en la célula vegetal sí están. Los plasmodesmata no están en la célula animal, pero sí están en la célula vegetal. Los glisosomas no están en la célula animal, pero sí en la célula vegetal. El almacenamiento de energía, ¿cómo es en estas células? Miren, en la célula animal la energía se almacena como glucógeno y en la vegetal como almidón. Y la nutrición en la célula animal es heterótrofa y autótrofa en la vegetal. Cuando decimos que una célula es autótrofa, se refiere a los organismos que producen su propio alimento. Por ejemplo, ustedes saben que las plantas, ellas producen su propio alimento. En cambio, en los animales no. Es decir, son consumidores, pero no producen lo que ellos se van a consumir. Entonces, esa es otra gran diferencia entre estas dos células. Entonces, alguien que por favor me diga por lo menos una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal tiene pared celular. Ajá, correcto. Es importante para mí que manejen estos dos términos, la pared celular y los centriolos. Son de los que les pueden llegar a hacer una pregunta en el examen sobre la pared celular y los centriolos. Entonces, pared celular en los vegetales sí y los centriolos solo en la animal. Entonces, la célula tiene tres partes principales. Después de estas tres partes principales viene una ramificación. Entonces, ustedes tienen que manejar cuáles son esas tres partes principales de la célula.
Miren, una de las tres partes es el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Aquí podemos observar el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. El citoplasma está en todo esto aquí, miren. Entonces ahora vamos a ver a más profundo cada parte de estas. ¿Qué es el núcleo? Miren. El núcleo es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, porque en las células procariotas no se encuentra porque, como les había explicado, no hay núcleo. Entonces, el núcleo celular está la mayor parte del material genético de la célula. Su principal función es proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y que determinan la expresión génica. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo? Proteger la integridad del material genético de la célula. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, cuáles son las tres partes principales de una célula? Núcleo, membrana celular membrana y celular, citoplasma. Ajá. ¿Y de qué se encarga el núcleo? La función principal. Protege la identidad de no sé qué. La Pero protege. integridad. Material genético de la célula. Ajá. La genética. Correcto. Bueno, miren. Entonces, el núcleo celular es muy complejo y tiene sus partes. Entre ellas tenemos la envoltura nuclear, el nucleolo, nucleoplasma y la cromatina. Miren, en la envoltura nuclear, esta es la principal estructura del núcleo celular y está compuesta por una doble membrana, una externa y otra interna, que rodea completamente al organulo y separa su contenido del citoplasma. Aquí la podemos ver, miren, esta es la membrana externa y esta es la membrana interna y todo esto hace la envoltura nuclear. El nucleolo, este es muy importante que manejen este concepto. El nucleolo es el encargado de la síntesis de los ribosomas antes de que estos sean exportados al citoplasma. El nucleolo es el encargado de la síntesis de los ribosomas antes de que estos sean exportados al citoplasma. Bien, el nucleoplasma es el medio interno que es de una consistencia líquida del núcleo celular. Aquí lo podemos ver, miren, todo esto de acá. Y la cromatina es la sustancia que contiene al ADN. Esta de aquí, miren, ve. Y aquí ven estos poros nucleares. Miren, estos son los que permiten el paso desde el núcleo al citoplasma, del ARN, los ribosomas, las proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, estos poros nucleares son los que dan ese paso, permiten ese paso de todo esto del citoplasma, que pase el ARN, los ribosomas, proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el encargado de la síntesis de los ribosomas antes de que estos sean exportados al citoplasma? El nucleolo. Ajá, correcto. Eso manéjenlo bien. Bien, ahora vamos a la siguiente parte importante de la célula, que es la membrana celular. Miren, esta es una doble capa de fosfolípidos que rodea y delimita a las células. Esto separa al interior del exterior, permitiendo un equilibrio físico y químico entre el entorno del citoplasma de la célula. Y se trata de la parte más externa de la célula. Miren, la membrana permite dar paso a las sustancias deseadas y negar el paso a las no deseadas. Se denomina también como membrana celular y también membrana plasmática. Es importante que manejen que esta membrana es una doble capa de fosfolípidos, que también contiene proteínas. ¿Ok? Entonces, manejen eso. Y también que es la que permite el paso de sustancias deseadas y las no deseadas. Bien, vamos por la tercera parte más importante de la célula, que es el citoplasma, ¿verdad? Miren, este es un líquido gelatinoso que se encuentra en el interior de las células.
Se compone de moléculas orgánicas, de sales y agua. Y ocupa el área entre la membrana plasmática y el núcleo celular. Es todos estos espacitos que ven aquí, miren, ¿ve? Todos estos que ven aquí. Entonces, en el citoplasma vamos a encontrar 3 componentes. Uno es la matriz citoplasmática, el citoesqueleto y los organulos. Miren, la matriz citoplasmática es una solución de textura y aspecto gelatinoso y es la parte que no comprende los organulos. Su función es dar almacenamiento de potasio, azúcares, aminoácidos, calcio y estas son sustancias esenciales para la vida de las células. Entonces, aquí en el citoesqueleto, esta es una red que le da la forma a la célula a través de la compleja estructura de filamentos, microfilamentos y microtúbulos. Estos son compuestos de proteína. Entonces también, cuando yo les mencione citoesqueleto, quiero que también tengan referencia de organelos no membranosos, porque el citoesqueleto es un componente esencial de los organulos no membranosos. Entonces, manejen bien eso del citoesqueleto. Y los organulos, estos son pequeños órganos que se encuentran en la matriz del citoplasma y los podemos encontrar como no membranosos y membranosos. Si ustedes se fijan, yo no seguí como el orden en que aparece en la guía, porque en la guía tiende a confundirlo a uno porque primero le pregunta a uno los organelos membranosos y no membranosos y por último habla en sí de la célula. Entonces, para que ustedes entendieran bien a qué nos referimos con membranosos y no membranosos, primero tenía que darles esta introducción de las 3 partes más importantes de la célula para que no se lleguen a confundir. Entonces, vamos a entrar a los sistemas membranosos. Miren, estos son organelos especiales formados por una serie de membranas plegadas sobre sí mismas con funciones de ensamblaje y transporte. Entre estos sistemas membranosos podemos encontrar el retículo endoplásmico, que podemos encontrar el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. También el aparato de Golgi, lisosoma y mitocondria. Como pueden observar aquí, en esta imagen tenemos representado el sistema membranoso. El aparato de Golgi se representa con verde. El retículo endoplasmático se representa como el celeste y estas estructuras esféricas son vesículas ensambladas entre ambos sistemas que estas interactúan. Y este de aquí es el núcleo. Bueno, miren, vamos a entrar al retículo endoplásmico o endoplasmático, es lo mismo. Este es un organulo formado por una serie de túbulos, sacos y vesículas, y estos están rodeados de membrana e interconectados entre sí, y se pueden encontrar en 2 estados, que es el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Miren, aquí yo les traté de sintetizar lo más que pude, les puse las características más importantes y yo siento que con que manejen, permítanme, con que manejen estos es suficiente, se van a poder defender en el examen, porque en sí aquí están las características específicas de cada uno de estos. Entonces, ¿de qué se encarga el retículo endoplasmático rugoso? Para empezar, este se encuentra junto al núcleo. Este tiene ribosomas adheridos a su membrana, también sintetiza proteínas y modifica a las proteínas. Y miren, aquí les aparece que se acercó, espérenme. ¿Les aparece más cerca? Sí. Miren, Sí. aquí pueden ver esas pelotitas son los ribosomas que van adheridos a su membrana. Esa es algo importante para que ustedes sepan diferenciar el retículo endoplasmático rugoso del liso. No lo van a poner a identificar partes ni nada de eso, pero es algo que es bueno que ustedes lo sepan. Entonces,
El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y este se encarga de síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. Y estos intervienen en la detoxificación de fármacos y están formados por túbulos cortos. Entonces, ¿alguien me puede decir una diferencia notoria entre estos dos? El rugoso contiene ribosomas y el liso no contiene ribosomas. Ajá. Y otra diferencia que también tienen que manejarla es que el rugoso sintetiza las proteínas y el liso sintetiza ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. Ahora vamos con el aparato de Golgi. Miren, este está formado por un sistema de vesículas y cisternas. Este es menos complejo. Este solo se encarga de la acumulación, maduración y transporte y secreción de las proteínas. Y en este se da la formación de lisosomas primarios. Y este aparato de Golgi tiene un aspecto así como el de esta imagen. Entonces, el aparato de Golgi, ustedes solo van a aprenderse acumulación, maduración, transporte y secreción de proteínas. Es lo más importante que tienen que manejar de este aparato de Golgi. Bien, ahora tenemos al lisosoma. Este es importante ustedes porque en el lisosoma es donde sucede la digestión intracelular. Y también esta es rica en enzimas hidrolíticas. También se encarga de eliminar sustancias y participa en el proceso de endocitosis. Entonces, lo más importante del lisosoma es que este se encarga de la digestión intracelular. Y la mitocondria, que esta es súper importante, que de estas fijo les van a preguntar algo. Y tienen que saber que tiene una doble membrana y esta produce respiración celular liberando ATP. También se encarga de la producción de energía y también se le conoce como que tiene centrales eléctricas en los sistemas no membranosos, orgánulos no membranosos, que estos corresponden a aquellos que, como su nombre lo indica, carecen de una membrana para realizar sus funciones. Si se fijan bien, aquí está el citoesqueleto que se los había mencionado anteriormente, también los ribosomas, los centriolos y los cilios y flagelos. Como les había mencionado anteriormente, el citoesqueleto tiene microtúbulos, microfilamentos y filamentos. Entonces, antes de entrar a los sistemas no membranosos, ¿alguien me puede decir cuáles son los sistemas o orgánulos membranosos? Aparato de Golgi, lisosomas, la mitocondria. Ajá. Peroxisoma. Endoplasmático liso y rugoso. Ajá, correcto. Eso es importante que lo manejen para que se sepan ubicar, porque es necesario saber ubicarse en la célula para poder entenderlo. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Miren, el citoesqueleto es el componente proteico de una célula y esto se encarga de darle forma a la célula. Entonces, el encargado de darle forma a la célula es el citoesqueleto y está compuesto de microtúbulos, microfilamentos y filamentos. Los microtúbulos, estos se encargan del transporte intracelular de sustancias, también de movimientos de organelos y tienen una forma cilíndrica y están huecos. Y los podemos observar aquí, miren, ve, forma cilíndrica y están huecos. Estos son los microtúbulos. Tenemos los microfilamentos o también llamados filamentos intermedios, que estos están debajo de la membrana, se encargan de los movimientos celulares. ¿Y cuáles son los movimientos celulares? Miren, los movimientos celulares son desplazamiento, contracción y citocinesis. Esos son los movimientos celulares. Y también estos están formados por hebras de proteína de actina y van trenzadas en hélice. Y son estas de aquí, miren, ¿ve? Estos son los microfilamentos o filamentos intermedios. Y los filamentos, estos ayudan a repartir las tensiones, da solidez, ayuda a la estabilidad de la célula y son abundantes en el citoplasma. Y son estas de aquí, miren, ve. Estas. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién es el encargado de darle forma a la célula? ¿Qué me responden? Citoesqueleto.
Ajá, correcto. Otra pregunta, ¿quiénes son los encargados de la síntesis de proteína? Rugoso. Ajá, es correcto. ¿Y de la síntesis de lípidos o de ácidos grasos? Liso. Ciclo. Ajá, correcto. ¿Y de energía y producción de ATP? Mitocondrias. ¿Y cuál es el encargado de la digestión intracelular? Lisosomas. Ajá, Los correcto. lisosomas. Así tienen que manejar eso. Me alegra que estén entendiendo. Los ribosomas. Miren, estos se encargan también de la síntesis de proteína, pero estos son el resultado de la traducción de ARN. Estos son en forma de grano y de café, y estos se encuentran libre en el citoplasma, y estos están compuestos por RNA. Entonces, si se acuerdan, los ribosomas se forman en el retículo endoplasmático rugoso, pero después estos andan libre en el citoplasma. Entonces, de los ribosomas les pueden llegar a preguntar esto, porque esa es como la principal característica de estos. Entonces, ahorita tenemos a los centriolos, que estos son exclusivos de la célula animal. ¿Recuerdan que ya se los había mencionado en aquel cuadro comparativo? Que solo eran exclusivos de la célula animal. Eso tienen que manejarlo. Y estos están formados por 9 tripletes de microtúbulos, que se los mencioné anteriormente. Forman un ángulo de 90 grados y son un par de estructuras cilíndricas. Y en cuanto a los cilios y los flagelos, estos solo son prolongaciones móviles que están presentes en la superficie de muchas células y su principal función, es el desplazamiento de la célula. Que este desplazamiento ellos lo dan a través de un líquido o también ayudan a desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Miren, la respiración va. Vamos a hacer claro, conciso y macizo en esto. Miren, los procesos por los cuales las células degradan las moléculas orgánicas para producir ATP recibe el nombre de respiración celular. Entonces, la respiración celular es el proceso mediante el cual las células degradan las moléculas orgánicas para producir el ATP. Entonces, la respiración celular es un proceso exergónico. ¿Qué es exonérgico, perdón? Bueno, si no saben, esto se le llama a un proceso que desprende energía mediante aplicaciones de reacciones metabólicas. Entonces, por eso se dice que es un proceso exonérgico. Entonces, en este se aprovecha la mayor parte de energía contenida en las moléculas de alimento y decimos que parte de la energía, porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde en forma de calor. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la respiración celular? Es un proceso mediante el cual las células degradan las moléculas orgánicas para producir ATP o para producir energía. Cualquiera de las dos está buena. Miren, la respiración celular es como la combustión con reacciones exergónicas. Miren, la respiración celular puede ser considerada como una serie de reacciones de oxidorreducción en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas y degradadas para liberar energía. Los protones perdidos por el alimento son captados por coenzimas. Sin embargo, existen significativas diferencias entre estos ambos procesos. Me refiero a la respiración celular y a la combustión. ¿Por qué? Porque miren, la combustión es un fenómeno incontrolado en el que todos los enlaces químicos se rompen al mismo tiempo y estos liberan energía en forma súbita. Por el contrario, la respiración celular es de degradación de alimentos con liberación paulatina de energía. Entonces, este control está ejercido por células específicas. Entonces, no sé si me van entendiendo que la respiración celular es la producción de ATP y de energía mediante material orgánico o mediante el alimento. ¿Van captando esa idea? Sí. Bueno. Entonces, miren,
La respiración celular ocurre en distintos compartimientos celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que esta ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de la presencia o ausencia de O2, oxígeno, en el medio, determinando en el primer caso respiración aeróbica, que esta ocurre en las mitocondrias, y en el segundo caso respiración anaeróbica o fermentación, que esta ocurre en el citoplasma. Ya vamos a ver un poquito más a profundo esto de aeróbica y de anaeróbica. Miren, la respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno sucede una respiración aeróbica y en ausencia de oxígeno sucede respiración anaeróbica. Entonces, esto tienen que manejarlo. Aeróbica con oxígeno, anaeróbica sin oxígeno. ¿Entienden? Para que no se lleguen a confundir, recuerden que la N que tiene en ana, que les recuerde a no, o sea, ausencia de oxígeno. Y aeróbica, que sí tiene la presencia de oxígeno. Entonces, estos dos procesos comienzan con la glucólisis. Miren, así en manera resumida la glucólisis, porque si quieren saber un poquito más a fondo de esto, acuérdenme de mandarles un link de una plataforma donde lo pueden estudiar más a fondo. Esto es importante. La glucólisis es el primer paso de la respiración celular y todos los organismos llevan a cabo la glucólisis. Porque miren, esta es una serie de reacciones que ocurren en el citoplasma de la célula porque a partir de una molécula de glucosa se producen dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Creo que ya les han mencionado alguna vez eso de piruvato. Entonces, durante la glucólisis se producen dos moléculas de ATP. Esto es importante que lo manejen, que durante la glucólisis se producen dos moléculas de ATP a partir de el piruvato. Entonces, después de la glucólisis, en ausencia de oxígeno, luego de la glucólisis se lleva a cabo la fermentación, que es la respiración anaeróbica. Algunas bacterias solo llevan a cabo fermentación, mientras que la gran mayoría de los organismos, incluyéndonos a nosotros los humanos, pueden llevar a cabo respiración celular aeróbica y anaeróbica. Entonces, después de la glucólisis se lleva a cabo respiración anaeróbica o aeróbica. Entonces, en conclusión, esto es importante. La respiración celular es el proceso mediante el cual se rompen enlaces químicos de glucosa para obtener energía metabólica en forma de ATP. Se lo voy a volver a repetir porque es importante que manejen esto. La respiración celular es el proceso que se encarga de, mediante el cual se rompen enlaces químicos de la glucosa para obtener energía metabólica en forma de ATP. Bueno, entonces aquí tenemos la respiración celular anaeróbica. Miren, en esta respiración ocurre sin ausencia de oxígeno, es decir, no hay presencia de oxígeno, como su palabra lo dice, anaeróbica. Esta N que les sirva de referencia para que se acuerden de no oxígeno, ausencia de oxígeno. Entonces, miren, este mecanismo solo produce dos moléculas de ATP. Si recuerdan, anteriormente les dije que la glucólisis también formaba dos moléculas de ATP. Entonces, estas se obtienen a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. ¿Recuerdan que les mencioné el piruvato? Entonces, hay dos tipos de respiración celular anaeróbica, que está la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Aquí podemos ver, miren, la glucólisis a partir del piruvato, la ausencia del oxígeno, y tenemos esta fermentación que nos puede dar la fermentación, que es la misma respiración celular anaeróbica, que podemos ser láctica y alcohólica. Entonces, si ustedes mencionan algo de fermentación, se están refiriendo a la respiración celular anaeróbica. No se vayan a perder en eso.
respiración celular anaeróbica, que es con ausencia de oxígeno. Se obtienen 2 moléculas de ATP a partir de un piruvato que se obtuvo en la glucólisis. Entonces, solo para mencionarles así en forma rápida, la fermentación láctica, esta ocurre en las bacterias. Gracias a este proceso nosotros obtenemos productos de origen lácteos, tales como el yogur, los quesos, algunas cremas. Y miren, este proceso también sucede en el músculo esquetal humano cuando hay deficiencia de oxígeno, por ejemplo, durante el ejercicio fuerte y continuo. Y la acumulación del ácido láctico causa el dolor característico cuando ejercitamos los músculos excesivamente. Entonces, la fermentación láctica está relacionada a los productos de origen lácteo, también a los músculos del esquetal humano, los músculos, no se pierdan. Y acá también nos vuelve a mencionar los músculos. Entonces, cuando ustedes les pregunten algo de obtención de productos de origen lácteo como yogur y todos estos, y les mencionen algo de los músculos, está refiriéndose a una fermentación láctica. Y la fermentación alcohólica, este es un tipo de fermentación que ocurre en las levaduras, también en ciertos hongos y en algunas bacterias, produciendo dióxido de carbono y alcohol etílico, el etanol. Entonces, ambos productos se usan para la producción de pan, cerveza y vino. Entonces, en la fermentación alcohólica, su palabra lo dice, el alcohol etílico. Entonces, ustedes pueden hacer referencia de una cerveza, de hongos, de pan, porque no sé si ustedes han visto a sus madres cuando hacen pan que usan levadura. Esa levadura viene de esta fermentación alcohólica. Solo para que ustedes no se pierdan en respiración celular, con que manejen este concepto, miren, la respiración celular es el proceso mediante el cual se rompen enlaces químicos de la glucosa para obtener energía metabólica en forma de ATP. Pueden manejar ese concepto o, permítanme, este de aquí también, que es el proceso por el cual las células degradan las moléculas orgánicas para producir ATP. En sí, la función de la respiración celular es la producción de ATP y producción de energía, que es lo mismo. Cuando hablamos de ATP, estamos hablando de energía. Complementar el capítulo. Vamos con la parte de respiración aerobia. Andrea les explicó la respiración anaerobia. Algunos dicen respiración aerobia o respiración aeróbica y es lo mismo. La respiración aerobia, ustedes tienen que entender que es la que tiene oxígeno, la que trabaja con el oxígeno directamente. De ahí no se pueden perder. La respiración aerobia es la que utiliza oxígeno para extraer energía de la glucosa. Ocurre en el interior de las células, en los organelos llamados mitocondrias. Recuerden que cuando les mencionen energía, ustedes tienen que asociar mitocondrias, como les estaba explicando Andrea. Entonces, este proceso ocurre en las mitocondrias. La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariontes, es decir, las células eucariotas, no de las células procariotas, solo eucariotas, y de algunos tipos de bacterias, no todas, solo algunas. Entonces, si hablamos de respiración aerobia, ustedes tienen que asociar que trabaja con oxígeno, que ocurre en las mitocondrias y que es de células eucariotas. Esos 3 términos ustedes los tienen que manejar de memoria y les va a ir excelente en ese examen. ¿Alguna duda con respiración aerobia? ¿Puede repetir eso, por favor? Ok. Cuando les mencione respiración aerobia, tienen que manejar que utiliza oxígeno, que ocurre en las mitocondrias y que es propia de las células eucariotas. La respiración aerobia tiene 3 fases principales, que es la glucólisis, la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs. La glucólisis, esto solo se los voy a mencionar lo básico porque son procesos bien complejos que
No hay necesidad de entrar a fondos porque en el examen no les van a preguntar nada de ellos. La glucólisis es el rompimiento del azúcar. Ustedes saben que nosotros en nuestros alimentos que ingerimos no van a descomponerse, o sea, las moléculas que necesitamos para todas las reacciones metabólicas no están directamente en los alimentos, sino que los alimentos se tienen que descomponer para obtener el azúcar y las demás que necesitamos. Entonces la glucólisis es lo que hace, rompe el azúcar para poder utilizar energía. La descarboxilación oxidativa es la que obtiene el ácido pirúvico. Ya vamos a ver qué es eso. El ácido pirúvico es el que le da inicio al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs siempre inicia con el ácido pirúvico, que es el acetil-CoA, o le dicen acetilo o acetilo. Es lo mismo. Este es el proceso. Yo traté de resumírselos lo más posible para que ustedes aprendan lo que de verdad necesitan. Este es el proceso de la respiración aerobia. Primero, una molécula de glucosa, de azúcar, entra a la mitocondria al mismo tiempo que 6 moléculas de oxígeno. Estas en la mitocondria producen 6 moléculas de dióxido de carbono, energía en forma de ATP, 38 moléculas de ATP y 6 moléculas de agua. Se los repito. A la mitocondria entran 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa o azúcar. Y de ahí, de la mitocondria, salen 6 moléculas de dióxido de carbono, 38 moléculas de ATP, que son energía, y 6 moléculas de agua. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora vamos a entrar a lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo del ácido cítrico, o algunos le dicen el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esta es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de glúcidos, lípidos y proteínas, en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, que lleva a cabo muchas reacciones químicas para poder darnos energía. Este proceso es más extenso que el de glucólisis, pero ambos tienen el mismo objetivo, que es dar energía. Inicia con la oxidación del acetil-CoA, que es el acetil, que este lo obteníamos de la glucólisis. Primero glucólisis, luego ocurría lo que era la oxidación del ácido pirúvico y luego venía el ciclo de Krebs. Lo que ustedes tienen que manejar, que es algo esencial, que no pueden dejar de un lado, son estos conceptos que les puse. En las células eucariotas, el ciclo de Krebs sucede en las mitocondrias. En las células eucariotas sucede en las mitocondrias. Recuerden que todo eso está relacionado con la energía. Y en las células procariotas ocurre en el citoplasma. En las células eucariotas ocurren las mitocondrias y en las células procariotas, en el citoplasma. Los acarreadores de electrones que utiliza el ciclo de Krebs son el FADH2, que es el dinucleótido de fablina y adenina, y el NADH, que es la nicotinamida de adenina dinucleótido. Y esto que les puse aquí, esta oración, se la tienen que saber de memoria. Por cada molécula de glucosa que entra a respiración celular, se obtienen 2 piruvatos. Por lo tanto, el ciclo ocurre 2 veces. O sea, cada molécula de glucosa, de azúcar, produce 2 ácidos pirúvicos o 2 acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el que le da el inicio al ciclo de Krebs. Entonces, por cada molécula de glucosa que tenemos, va a ocurrir 2 veces el ciclo de Krebs. Y en una vuelta del ciclo se obtienen 2 dióxidos, En una vuelta del ciclo se obtienen 2 dióxidos de carbono, 2 ATP, 6 NADH, que estos nos dan 18 ATPs, y 2 FADH2, que nos dan 4 ATPs. Aquí también se cuentan los ATP, que da
la glucólisis. Entonces, al total, el ciclo de Krebs da como de 30 a 32 ATPs. ¿Tienen alguna duda con esto? No. Ok, vamos a seguir. Esos son los pasos del ciclo de Krebs. Yo traté de sintetizarles lo más posible. Esto es más que todo para que ustedes entiendan y que lo manejen, claro, porque es importante, pero en el examen a mí no me preguntaron absolutamente nada del ciclo de Krebs. Entonces, el paso número 1, el ciclo de Krebs contiene 9 pasos, pero el primero, si no me equivoco, se repite, que algunos lo hacen más extenso. Entonces yo se los resumí en uno solo y al total solo son 8 pasos. El primer paso del ciclo del ácido cítrico es el acetil-CoA. Recuerden, eso lo tienen que manejar, que el ciclo de Krebs inicia con el acetil-CoA, es el ácido pirúvico. Este se une con una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato, y liberan el grupo CoA, a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Entonces, en el primer paso del ciclo de Krebs, tenemos que el acetil-CoA se une con el oxalacetato, y así liberan el CoA, y así mismo se forma una molécula de 6 carbonos. Si han escuchado el ciclo de Krebs, entienden lo que les estoy diciendo. La canción del ciclo de Krebs. Es muy bueno, se los recomiendo porque así Ya se los mandé algo. ahí al grupo, yo, el rap. Está bueno, escúchenla. De ahí van a aprender, créanme. En el segundo paso, el citrato que obtuvimos del primer paso se convierte en un isómero, que es el isocitrato. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y así libera la molécula que es el dióxido de carbono. Y así queda una molécula de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. En el cuarto paso, se elimina, es similar al tercero, perdón. El cuarto se parece al tercero. Nada más que aquí el alfa-cetoglutarato se oxida y esto hace que se reduzca un NAD a un NADH. Y en el proceso se libera una molécula de dióxido de carbono. En el quinto paso, espérenme que no veo. En el quinto paso, la CoA, que era del succinil, de la succinil-CoA, se sustituye con un grupo fosfato, que luego es transferido a ADP, que es adenosín difosfato, para obtener un ATP, que es la molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. El paso 6, aquí se oxida el succinato que habíamos obtenido en el paso 5, y aquí se forma una molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno con sus electrones y el FAD pasa a formar un FAD-H2, que es el que nos produce 2 moléculas de ATP. Un FAD-H produce 2 moléculas de ATP, pero al final nos dan como 3, creo, entonces son más ATP. En el paso 7, perdón, eso de las moléculas de ATP lo pueden rectificar en la diapositiva anterior. Yo se la voy a compartir para que se aprendan bien eso. Y en el paso 7, se le añade agua a la molécula de 4 carbonos, que es el fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Es decir, el fumarato pasa a malato, porque le agregan agua. Y el paso 8, que es el último paso del ácido cítrico, se regenera el oxalacetato, que es el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, porque me dice que tengo malo el internet. Entonces, chicos, aquí tienen que poner atención. En este paso, el 8, dice que se regenera el oxalacetato y así podemos iniciar otra vez el ciclo, porque el malato se oxida. Entonces eso hace que se regenere el oxalacetato y así podemos iniciar otra vez con la fase del ciclo de Krebs. Por eso les dicen que por una molécula de azúcar o de glucosa se produce 2 veces el ciclo de Krebs. Y aquí les puse una imagen que acá está bien simplificado lo que es el ciclo de Krebs. Aquí les salen los pasos tal y como se los expliqué, entonces luego ustedes la pueden analizar.
Ahora vamos a lo que es la síntesis de proteínas. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, pero vamos a verlo otra vez. Bueno, esto era lo que habíamos visto en la clase anterior, si recuerdan, ¿verdad? La síntesis de proteínas se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas? Andrea se los preguntó también, se lo tienen que saber. El nucleolo. En el nucleolo. En el nucleolo se sintetizan en ribosomas. En los ribosomas, muy bien. Ok. Entonces, la síntesis de proteína tienen que saber qué es el proceso en el cual se forman nuevas proteínas. Y este tiene 3 procesos. Para poder producirse nuevas proteínas hay 3 procesos, por así decirlo, que son el de replicación, transcripción y traducción. La replicación y la transcripción ocurren en el núcleo de la célula. Replicación y transcripción ocurren en el núcleo de la célula. Y la traducción ocurre en el citoplasma. ¿A dónde ocurre la replicación y la transcripción? En el núcleo. Ajá. ¿Y la traducción? En el citoplasma. Muy bien. Entonces, en la replicación, ¿cómo podemos decir? El principal es el ADN, porque aquí lo que hacemos es copiar el ADN, ¿ok? En la replicación, o sea, el ADN se replica. En la transcripción, que es el segundo proceso, se convierte el mensaje de ADN en ARN, o sea, se transcribe el mensaje del ADN al ARN, transcripción. Y en la traducción, traducir, se interpreta el mensaje de ARN a una cadena de proteínas. ¿Entienden esta parte? Replicación, copiamos el ADN. En la transcripción convertimos el mensaje del ADN a ARN y en la traducción interpretamos el mensaje de ARN en una cadena de proteínas. ¿Entendieron esta parte? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a mi parte favorita, que es la división celular. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. O sea, de una célula van a salir más células. Debido a la división celular, se produce el crecimiento de los seres vivos. ¿Alguien sabe qué pasa si hay un descontrol en la división celular? Todos menos Andrea. Si no se paran de dividir o cómo. Ajá, ese es un descontrol que no paran de dividirse. Pueden... Da cáncer. Sí, da cáncer. Muy bien, eso es lo que pasa. Cuando las células se dividen o se reproducen sin control, ahí es donde dan lugar al cáncer. Entonces, como les decía, la división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide. Una célula se divide para formar más células. Les hice este esquema, no sé por qué se ve borroso. A mí me gusta trabajar más con esquemas y mapas porque siento que así uno aprende con más orden. Sí logran leer, ¿verdad? Lo que dice. Sí, se lee. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, esto ustedes se los tienen que memorizar, de verdad. Porque si se saben esto, ya saben todo sobre división celular, mitosis y meiosis. Entonces, en la división celular tenemos las procariotas y las eucariotas. Pero las que nos interesan a nosotros son las eucariotas, ¿verdad? No las procariotas. Entonces, las eucariotas se dividen en células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son las células del cuerpo, toditas las células del cuerpo. Y las células sexuales son los gametos. Los gametos son las espermas y los óvulos.
Las células del cuerpo se dividen mediante el proceso llamado mitosis. La mitosis nos da de resultado, nos da de resultado 2 células con 46 cromosomas cada una. Es decir, que son células diploides. Y las células sexuales, que son los gametos, espermas y óvulos, estas se dividen en el proceso llamado meiosis. Y la meiosis nos da como resultado 4 células hijas. Y estas células tienen 23 cromosomas cada una, que son son conocidas como células haploides. Esto quiere decir que un esperma va a contener 23 cromosomas y un óvulo va a tener 23 cromosomas. Y estos al unirse, ¿cuántos cromosomas nos van a dar? Andrea, no. ¿Alguien que 46. Muy bien, 46. Y todas las células tienen 46 cromosomas, toditas las células. Pero las sexuales tienen 23 y 23 porque cuando se unen nos dan 46. Mientras que las del cuerpo no se van a unir con otras células, ¿verdad? Entonces esas cada una tienen 46 cromosomas, que son células diploides. ¿Entendieron esta parte del mapa? O si quieren que les explique algo. ¿No? ¿Todo claro? Entonces vamos a seguir. Mitosis. Son las células que no se reproducen, porque estas se dividen. Las células de mitosis, que son las células del cuerpo, no se reproducen, se dividen. Por eso son somáticas, porque son del cuerpo. Mientras que las células reproductivas, como la del huevo, no son células somáticas. Mitosis es el proceso celular por el cual se producen 2 núcleos idénticos en preparación para la división celular. ¿Qué se producen en la mitosis? 2 núcleos idénticos. Muy bien, 2 núcleos idénticos, es decir, 2 células exactamente idénticas a la célula madre. Por eso se le conoce como célula madre a la que entra al proceso, y esa célula madre produce 2 células hijas que son idénticas. Por eso se les conoce como células hijas. Aquí tenemos las etapas de la mitosis, que este es el proceso para obtener 2 células idénticas a la célula madre. Algunos ponen la interfase, otros no las ponen porque es básicamente lo mismo que la profase. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí ven lo que estoy señalando, verdad? Sí. Sí, se mira, ok. Eso que ustedes ven aquí se les conoce como, aquí lo anoté, centrosomas. Estos son los centrosomas. Este es el núcleo. Estos son los cromosomas. Pero aquí en la metafase ustedes los pueden ver como cromosomas. Aquí todavía no están unidos, entonces se les conoce como cromatidas. Estos están adentro del núcleo, ¿ok? ¿Van entendiendo? Bueno, Sí. supongo que sí. Entonces, en la primera fase, que es la profase, tenemos las cromatidas que contienen la información genética en el núcleo. Luego, en la segunda fase, que es la metafase, se forman estas líneas que ustedes pueden ver, que esas son conocidas como fibras del uso, así se llaman, fibras del uso. Entonces ahí ya están formados los cromosomas y estos cromosomas se van alineando a esas fibras del uso. En la segunda parte, esto se divide, las fibras del uso se divide y esto como que absorbe los cromosomas para los centrosomas, ¿ok? Esto lo jala para los centrosomas. Luego en la telofase es cuando la célula ya se está dividiendo. Aquí cada célula ya forma su núcleo, cada una agarra los centrosomas y agarra los respectivos cromosomas, que ya son 23 para cada uno, ¿verdad? Y al final tenemos 2 células hijas, miren, de una obtenemos 2, que esta se le conoce como citocinesis cuando la célula se divide, pero no se considera como una etapa porque es el resultado. Entonces el resultado es la citocinesis, que nos da 2 células exactamente igual con sus cromosomas que cada una obtiene 23. Cuando se les menciona etapas de la mitosis, ustedes memorícense estas siglas, PMAT. Y con eso ya están hechos.
que es la profase, metafase, anafase y la telofase. En la profase, se los repito, tenemos los cromatidas porque todavía no están unidas. En la metafase tenemos ya los cromosomas, porque ya están unidos, que se van alineando en las fibras del huso. En la anafase tenemos los cromosomas que se van acercando a los centrosomas para poder dividirlos después. Y en la telofase ya se están dividiendo cada célula con su núcleo y cada una tiene sus respectivos cromosomas que son 23. Y la citocinesis es cuando ya están divididas. ¿Alguien no entendió algo de esta parte? Ok. Ahora vamos a lo que es meiosis. La meiosis es la división celular que crea células del sexo, como óvulos femeninos o células del esperma masculino. Durante la meiosis, una pequeña porción de cada cromosoma se rompe y se suelda a otro cromosoma. Ya ven que esto no pasaba en las células, perdón, en el proceso de mitosis. Aquí sí, los cromosomas se rompen y cada uno se va uniendo con otro. Este proceso se denomina como encruzamiento o recombinación genética. Es por esa razón que todos somos únicos, porque no hay cromosomas iguales. Y aquí están las etapas de la meiosis. Esta solo tiene 2 etapas que son meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene profase, metafase, anafase y telofase, que es lo mismo, podríamos decir, que mitosis, pero a este se le agrega la mitosis 2, podríamos decir mitosis 2, pero no me paren bola ahí, es meiosis 2, me confundí yo. Entonces, el primer proceso que es meiosis 1, sí pudiéramos decir que es el PIMAT, porque si se dan cuenta es lo mismo que mitosis, ¿verdad? Que es la profase, metafase, anafase y telofase. Pero aquí incluimos una meiosis 2 con profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y las células hijas. ¿Ven la diferencia? Que aquí nos da 4 células hijas y allá nos daban 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero está la interfase, que en la interfase tenemos las cromatidas, es decir, las cromatidas son las que contienen la información genética y estas son las que al unirse 2 forman un cromosoma. En la profase, cuando ya entramos a meiosis 1, tenemos los cromosomas en el núcleo, ya se han formado los cromosomas. En la metafase, los cromosomas están alineados a las fibras del huso para luego poderse dividir en la anafase. En la anafase es cuando se empieza a dividir las células y esta ya agarra sus respectivos cromosomas. Y aquí en la telofase ya está dividiéndose completamente la célula, cada una con su núcleo y dentro del núcleo los cromosomas que tienen la información genética. En meiosis 2 ya tenemos 2 células hijas y ahí es donde termina el proceso de mitosis, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de meiosis. Entonces en meiosis estas 2 células hijas van a dividirse otra vez para poder dar 2 cada una y terminar con 4 células hijas. Entonces aquí se repite lo mismo, nada más que esta la llamamos profase 2 porque son 2 células. Entonces tenemos los cromosomas. Luego en metafase 2 tenemos los cromosomas alineándose a las fibras del huso para poder dividirse. En anafase, aquí pueden ver que ya cada una se dividió. Y si logran ver, aquí cambia, porque en anafase 1 tenemos solo las fibras del huso que agarran a los cromosomas normales. Pero aquí, ¿qué es lo diferente? Que ya no están los cromosomas juntos, ahora son cromatidas, podríamos decirlo. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? La recombinación genética, lo que nos hace únicos. Que cada cromatida se parte, por así decirlo, y se va uniendo con otra diferente para al final formar para al final formar los, ¿cómo se llaman estas cosas? Los cromosomas únicos, para que no hayan repetidos. Eso es lo que pasa en la anafase. Bueno, que cada uno agarra las cromatidas, no cromosomas, cromatidas.
Luego aquí tenemos las cromatidas también. Si pueden ver, aquí ya trabajamos con cromatidas, no con cromosomas. Porque recuerden que, digamos que estos son los óvulos, ¿verdad? Entonces, con los espermas pasa exactamente lo mismo. Entonces, los espermas van a traer cromatidas iguales a estas y se van a unir con ellos. Y así forman los cromosomas para tener, porque aquí tenemos 23 células en una y allá 23. Entonces, al final vamos a tener 46. No células, perdón, yo dije células, son cromosomas.